Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Que se anote, que quede escrito, Chile tendrá 2 largometrajes en los premios Oscar 2024. La memoria infinita y el Octo Góngora. Esta es una historia, yo estoy bastante lejos de ser un crítico porque no soy un experto, soy una persona que ve cine como cualquiera de ustedes, pero tengo la sensación de tremenda esperanza. Vamos a la mesa de conversación. Y nos acompañan esta noche, como es habitual, ya hace un rato, los días martes, Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Portal en la UDP. Nerea, gracias por estar aquí también. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías. Recta final del año, legislativa y políticamente hablando. Febrero siempre hay un receso, al menos legislativo, no siempre político. Bueno, el año pasado tuvimos incendio y fue bien conmocionado. Por eso, no político, sí, pero sí legislativo, que es donde se hace formalmente la política, ¿no es cierto? Y no ha cerrado, es más que abrochar, cerrar o amarrar 2 proyectos requete contra importantes. Una ley corta en ISAPRE, que uno quisiera que fuera la ley larga de salud, para que no sigamos dando vueltas sobre lo mismo tantos años. Y lo que otro sí que trata de ser reforma estructural y profunda es la de pensiones. ¿Cómo está terminando, Nerea, a tu juicio esto? Y el gobierno de pasada. Bueno, un escenario súper complejo, no solamente para el gobierno, sino que además para la ciudadanía, que recordemos que estas demandas, en el caso de, no solamente de pensiones, como bien mencionabas tú, salud, educación, para qué decir, son demandas que hemos venido escuchando en Chile ya hace muchos años. Por cierto, en el estallido social, pero en realidad se remontan hacia mucho más atrás. Entonces, claro que ha sido bien complejo para el gobierno, no solamente alinearse, que eso ha sido bastante complejo, alinearse dentro del oficialismo, intentar conversar con la oposición, tanto sea la oposición Chile Vamos, con republicanos, como también sectores que están más al centro. Pero además para la ciudadanía, tener que esperar en el fondo un resultado de algún tipo de conversación en el Congreso para de alguna u otra manera tener algún tipo más de certeza sobre un cambio en el sistema previsional que tenemos, que yo creo que un punto de partida que todos podemos tener es que el sistema tal como lo tenemos hoy día, con PGO incluida, al menos es insuficiente para la vida de los ciudadanos, sobre todo quienes son más desaventajados. Entonces, desde ese punto de vista, es un cierre político, cierre legislativo, aunque como bien decía Rodrigo, pueden haber siguiendo temas políticos igual, pero al menos legislativo bastante complejo, tanto a nivel político como a nivel de la ciudadanía. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú este cierre que todavía es de final incierto? Sí, absolutamente incierto. Tengo la sensación de que estaba el gobierno más cercano de poder lograr una votación distinta a la que ha enfrentado en otras oportunidades con este proyecto. En idea general. En la idea general, efectivamente. Parece ser que lo Pero muy buen punto, porque yo creo que este va a ser un proyecto agrio para el gobierno, o sea, es una derrota desde el punto de vista que se lo mire, porque no es el proyecto original que el gobierno había presentado en su comienzo de mandato. Es un proyecto mucho más parecido al que rechazó bajo la administración de Piñera II. O sea, finalmente el corazón del proyecto de ley es cuánto vamos a distribuir de este adicional a los trabajadores. Y también la forma de operación de la industria. Pero, ¿dónde quedan alojados los fondos? ¿Que los administran? Si es un ente del Estado o si es licitación a distintas empresas privadas que compitan. Como dijo Osvaldo Andrade, no hay que ver dónde van a estar los 75.000 millones de dólares del sistema, quién los va a administrar. Eso genera mucho poder. Efectivamente, y parte de eso quizás es lo que está en juego. Pero sigo siendo un proyecto agrio. Uno, porque no es el proyecto original del gobierno. Tuvo que ceder finalmente a las presiones. 2, porque es muy probable que el corazón del proyecto, que es lo que yo estaba señalando anteriormente, tampoco sea el 3-3. O sea, al parecer habría conseguido un margen de votos que le permitiría legislar la idea, pero condicionado a que no va a ser 3-3, sino que un 4-2, un 4,2, 1.8. Se ha hablado de probablemente un cambio en la estructura. Y tercero,
porque es un proyecto contracorriente, un proyecto, alguien dice sin corazón, yo digo sin alma, porque es un proyecto que no cuenta con la aprobación mayoritaria de la ciudadanía. No recuerdo un proyecto de ley impulsado por algún gobierno que tenga una mirada tan negativa por parte de la ciudadanía. Hemos conocido CADEM, Criteria, Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Eso no habla, al hacerlo contraintuitivamente, no habla bien de un gobierno que por convicción empuje un proyecto que sea impopular. Yo creo que habla de que este es un proyecto impulsado bajo un concepto más ideológico que práctico. Yo de verdad no recuerdo un proyecto que tanto expertos, bien respetados, Bravo, hoy salió Josep Rabo, incluso de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, criticando el eje central de este proyecto y además da la sensación de que este gobierno ha obviado el esfuerzo que se hizo para aumentar la pensión garantizada universal, que era una de las condicionantes quizás a una distribución diferente, hoy está en plena vigencia. Y lo segundo es que entre el rechazo del 3-3 a Piñera y el actual, hubo un fenómeno muy relevante que cambió la mirada de la ciudadanía, que fue el retiro de los fondos de pensiones. La ciudadanía se dio cuenta de que esos recursos efectivamente estaban disponibles para ellos y eso de alguna forma modificó la estructura de la ciudadanía en favor de un modelo diferente al que promueve el gobierno. O sea, uno puede hablar de distintas cosas. Yo nunca he sido muy favorable de que uno legisle mirando las encuestas. Creo que eso lo hace muy mal, de hecho, el proceso legislativo. Pero en este caso, cuando gran parte de los expertos, la ciudadanía y parte importante también del Congreso tiene una mirada diferente, quizás también hay que mirar cuál es el factor ideológico que está detrás de él. Nerea, el gobierno va a ganar, pero este es el primer set. Si fuera tenis, esto fue el primer set de 2, o el primer tiempo. De 5. Son 5 en el tenis, pero entonces vamos a usar el fútbol, que son 2 sets, dos tiempos. Hay que jugar el segundo tiempo. El segundo tiempo el gobierno no tiene mayorías. Por lo tanto, en la práctica, en la estrategia, ¿cuál es? ¿Por qué empujar tanto ahora? ¿Cómo va a jugar el segundo tiempo en el Senado el gobierno por un proyecto como este? Con la supuesta oposición de la ciudadanía, la oposición de buena parte de los técnicos. ¿Cómo se juega eso? ¿Para qué se embarca en eso el gobierno? Sí, de hecho es una buena pregunta porque en el fondo algunos podrían pensar, ¿para qué embarcarse en este proyecto sabiendo que tiene alta probabilidad de fracasar? Quizás no en la primera instancia, quizás no en la segunda, pero sí a lo largo de todo el proceso legislativo tiene una probabilidad, porque uno nunca sabe finalmente qué va a pasar, pero una probabilidad bastante alta de fracasar. Y yo diría que por lo menos priman 2 aspectos. El primero, evidentemente, que la reforma de pensión es una de las reformas pilares que el gobierno tenía pensado en el primer momento de que asumió el mandato presidencial. Eso como primer elemento. Quizás, no sé cuál será más importante, si esta reforma de pensiones o la reforma tributaria, que, bueno, quedó out, sí, la reforma tributaria. Porque no se votó en general eso. Porque no se votó en general. Yo creo que sería un tremendo fracaso si es que no llegase a ocurrir exactamente lo mismo con la reforma previsional, que todo indicaría que no. O sea, la idea de legislar por lo menos pareciera que va a sobrevivir. Los votos están. A esta hora los votos están. Pareciera ser que, si no hay ninguna sorpresa, pareciera ser que al menos no va a sufrir el fracaso de la reforma tributaria. Ahora, ¿cuál es el punto importante y en qué me quería centrar? ¿Y por qué hice el comentario en la intervención anterior que el sistema tal como está es difícil sostenerlo? Y creo que desde ahí podemos sacar un consenso. Uno, porque para cualquier gobierno que venga, que todo indicaría que sería un gobierno de oposición, si seguimos la misma lógica de que han venido ganando gobiernos de oposición una y otra vez, es comprarse, digamos, un conflicto que se podría intentar resolver legislativamente ahora, más allá de que la oposición pensase que es un mal proyecto. Perdón, Nerea, que te interrumpa, porque ese es un muy buen pase para preguntárselo a alguien de derecha. Rodrigo es militante de un partido de derecha de la UDI. Puede que mañana se apruebe en general, pero en particular un montón de artículos no queden, es decir, que pase el cascarón más o menos vacío. Exacto. ¿No es cierto? Es imposible de funcionar.
va a llegar al Senado. En el Senado la oposición sí tiene posibilidad de hacer un poco lo que quiera, entre comillas, porque tiene los votos para impedir que se apruebe. Por lo tanto, va a ser como la derecha quiere que sea. Y la derecha tiene una tremenda oportunidad de negociar y necesita el coraje de negociar para que esto salga. Y si la derecha no quiere, esto no va a salir. Entonces, ¿tiene coraje político la derecha para que este gobierno apruebe una reforma? En la medida que sea una reforma positiva... Y Sí, que vamos a suponer, que el poder de la derecha le sirve para negociar una mejor propuesta técnica. O sea, yo creo que la derecha... ¿Quieren todos en la derecha que el presidente Boric apruebe la reforma? ¿Sí? Yo creo que esta oposición ha sido bastante... no es blanda la palabra, pero ha sido bastante razonable con el presidente en proyectos que impactan de manera positiva a la ciudadanía. Se la jugó por el presidente Boric dándole una segunda oportunidad a un plebiscito, que era un tremendo fracaso para el gobierno si se caía en la primera. Se la ha jugado en todos los proyectos a favor o antidelincuencia que han habido, incluso con mucha más fuerza acompañando al gobierno que lo han hecho propios parlamentarios del sector. Entonces, a veces es como injusto achacarle a la derecha todos los males. Pero sí la derecha ha aprendido. Pero la derecha podría tener buenas razones técnicas para oponerse hasta el final. De todas maneras. Y yo creo pero que también buenas razones políticas para ceder y aprobar esto y aprobar una reforma de pensiones en un gobierno de izquierda que probablemente va a tener más durabilidad en legitimidad ciudadana. Yo creo que la derecha no tiene complejo en apoyar un proyecto de ley en beneficio de la ciudadanía bajo cualquier gobierno. Pero el problema está en que aprendió, desde la mirada de lo que yo he visto, y me parece que desde ese punto de vista bastante razonable, que aprobar proyectos malos le hace al país mal. O sea, ya lo hicieron con Arena en la reforma tributaria, que ya sabemos los efectos negativos que le trajo al país esa reforma tributaria. Llevamos 10 años de nulo crecimiento. Ya aprendieron también de apoyar una reforma populista, impulsada también por parte de la izquierda, y también algunos que cayeron en ese juego, en los retiros. Vimos lo que significó los índices de inflación que tuvimos el primer año. Entonces, yo creo que la derecha logró aprender que más allá de cumplir un rol legislativo, ellos tienen que jugar con sus convicciones. Y cuando ven que un proyecto es negativo, cueste o no políticamente, va a tener que de alguna forma o rechazarlo o dialogar y buscar acuerdos cuando es beneficioso. Voy a decir el milagro, pero no el santo, naturalmente. Esta tarde, reporteando, conversando con distintos parlamentarios de distintas bancadas, uno cercano, no necesariamente de tu partido, pero cercano, me decía, hay que reconocer, y nos va a costar reconocer en la derecha. Y esa es una de las pruebas que tenemos, me decía él. Es reconocer que no es el ideal, pero no es el bodrio que entró, palabras de él. Es bastante, a esta altura, ya es bastante tragable y muy mejorable en el Senado, donde tenemos posibilidad de hacerlo. Es probable. Lo que no sé si mi sector va a tener el coraje de aprobarlo y negociar políticamente. Me sorprendió lo que me dijo, por eso te lo pregunto a ti, que militas un partido también de la oposición. No, yo creo que efectivamente, teniendo la ciudadanía con una posición mayoritaria, que gran parte... Estoy hablando del corazón de la reforma, no quién lo va a administrar, cómo se va a licitar la cartera, que son elementos accesorios que además han ido cambiando a medida que el gobierno ha tenido que ir negociando con cada uno de estos partidos, con Amarillo, con Demócrata o con el Partido de la Gente, ha tenido que ir negociando cada uno de estos pequeños detalles del proyecto de ley que al final lo hacen más complejo. Pero efectivamente, en su minuto, puede costar efectivamente aprobar un proyecto de ley que quizás no está en línea con la ciudadanía. Pero no ha sido la primera vez. La centro-derecha, acuérdate, fue uno de los pocos partidos que rechazó los retiros de los fondos de pensiones cuando todo el mundo lo utilizaba para hacer campaña municipal en ese minuto, y cuando todo el mundo quería y cuando el gran porcentaje de la ciudadanía estaba a favor de eso, parte responsable dijo, no, este es un proyecto que le hace mal al país y se rechaza. Hubo coraje en este minuto. No creo que en este minuto haya diferencia en cuanto a eso. ¿Cómo lo ves, Nerea? Bueno, es muy complejo porque desde mi punto de vista, claro, evidentemente que hay diferencias entre la oposición y el oficialismo. Es verdad que el oficialismo ha cedido en, como decía Rodrigo, no es, y lo han dicho también personas del oficialismo, no es el proyecto ideal, el más cercano a sus preferencias ideológicas. Ha tenido que ceder en algunos elementos clave, pero me parece a mí extremadamente positivo que eso sea en pos de intentar lograr un acuerdo. Ahora, lo que acabo de decir es súper ingenuo porque en realidad, desde mi punto de vista, no basta solamente con ceder en algunos elementos claves de la reforma de pensiones o la reforma
Tumbuctú, la que sea, sino que además una cosa muy relevante es cómo leer esto políticamente. Y obviamente que si es que el gobierno, aunque la oposición logre poner alguna firma súper importante que la oposición considere clave para que ellos puedan aprobarle la reforma de pensiones, pasar esta reforma de pensiones sería de alguna u otra manera leído como el gobierno como una victoria, lo cual me parece a mí que a la oposición se leería como nocivo desde ellos. Entonces, desde ese punto de vista, incentivo o desincentivo, me parece muy complicado que triunfe. Curioso digamos. que los grupos políticos lean las victorias según sean las votaciones, cuando supongo que los dos grupos políticos tendrían que anotarse la verdadera victoria si se logra que haya mayor ahorro. Esto se trata de ahorrar más plata para tener cuando seamos viejos. Exacto. Eso es. Sobre y todo cuando, para quienes no cuando tienen llevamos oportunidad. 40 años ahorrando el 10% y tenemos la posibilidad de ahorrar el 16% con modalidades distintas y discutibles, si no lo logramos es una derrota por donde sea. Y si lo logramos es una derrota que le puede gustar más a uno que a otro. Perdón, un triunfo. Y ahorrar 16 versus ahorrar 10 como país, ¿es un triunfo o no triunfo? Entonces, pero los partidos a veces ven pequeños triunfos para ellos. Sí. La misma pregunta con respecto a la oposición es también entregable al gobierno. ¿Será capaz el gobierno de volver a ceder más en el Senado para lograr un acuerdo? ¿Hasta qué punto efectivamente estamos dispuestos? Oye, ¿puedo cambiarlo levemente de tema? Porque antes de que nos vayamos, pero me llamó mucho la atención la última encuesta CADEM y la ministra Tobá. Con un desgaste importante, junto con el ministro Nicolás Cataldo, pero los ministros de Educación suelen pagar los platos rotos. Entran marcando negativo. Claro. Sí. Vamos a dejarlo un segundo de lado al ministro Cataldo, que es un ministro que a él le ha tocado duro, entró con el tema del SLEP, logró sacar adelante con la porfía de algunos gremios que tienen capturada la educación en muchas partes. Atacama, 3 meses parado, hoy día me escribió una apoderada de Atacama, que le agradezco, diciéndome que escucha ya ruidos, quizás es los fantasmas, el temor de que en marzo parten con un nuevo paro. Yo le dije, son rumores, supongo que no, en su sano juicio, pero en fin, cierro paréntesis, del ministro Cataldo que logró volver los niños a clase o reabrir los colegios. La ministra Tobá, ¿cómo lo leen ustedes? Es la peor evaluada del gabinete y con una caída el último mes de ella misma muy fuerte. Y si la comparamos en la lámina 14 de la CADEM, se le mide con el subsecretario Monsalve, que sube. Y ella baja. Y ella la ministra, el subsecretario, en una crisis de seguridad para muchos muy desbordada, de todas maneras muy compleja. ¿Cómo ven ustedes la figura de Tobá? Y también en función de un año de candidaturas presidenciales, y ella es precandidata, aunque nadie lo dice, pero tiene olor a precandidata, pinta de precandidata. Sí. Innata, natural. Además que tiene trayectoria de precandidata. Sí. Bueno, un asterisco que quisiera hacer es que hay que recordar siempre el margen de error de la encuesta, y en el caso de la encuesta CADEM es de un 3.67. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. El caso que me acuerdo más puntualmente es de la aprobación presidencial. La aprobación presidencial, la noticia era que había bajado del umbral del 30% al 29% en la última encuesta CADEM, pero eso técnicamente no es así, porque como el margen de error era del 3.67%, en realidad la aprobación presidencial puede ir sobre 3.67% del 30% o bajo ese umbral. Se mueve 3.67 para arriba o para abajo. Entonces, eso hay que tener en consideración siempre cuando miramos una encuesta, mirar el margen de error y ver en el fondo la fluctuación que tiene, en este caso, la aprobación de la ministra, la aprobación presidencial, etc. Eso como primer elemento. Como segundo elemento, estamos en un momento actual de seguridad sin precedente en la historia reciente chilena, con un alza, ayer en la entrevista que tuviste en vía pública, con un alza en los homicidios, o sea, no solamente la percepción de seguridad, de delincuencia, es real, en el sentido que ha aumentado la delincuencia, ha aumentado los homicidios, y sobre todo los homicidios que antes no estábamos acostumbrados. Y desde ese punto de vista me parece que se ha encapsulado parte de la responsabilidad de la ministra Tobá, que por supuesto tiene responsabilidad, es la ministra del Interior. Parte de la responsabilidad cae en ella. Ahora, ¿por qué Monsalve sube, por ejemplo, y por qué Carolina Tobá baja?
Me parece que obviamente que el liderazgo de Monsalve es mucho más específico, mientras que el liderazgo de Toá es mucho más amplio. Parte del oficialismo, sobre todo el sector del PPD, tiene razón en que la ministra Toá está mucho más expuesta que otros ministros en temáticas relevantes y en vocerías que comúnmente en otros gobiernos asumiría solamente quien está a cargo de las comunicaciones, en este caso la vocería del gobierno. Pero me parece a mí que encapsular en este sentido lo que estoy diciendo yo, encapsular la responsabilidad única solamente en Carolina Toá, obviamente que sería un error, pero sin duda alguna que la percepción ciudadana me parece a mí, sin evidencia empírica para afirmarlo, pero como hipótesis me parece que va por ahí. Yo te voy a agregar una hipótesis adicional, que algo también lo esbozaste, Nerea, que yo creo que la ministra Toá desde un tiempo a la fecha lleva un proceso de desgaste importante. Hay una disputa obvia entre el rol comunicador que tiene la ministra Vallejo y ella. O sea, una vez estuvimos acá con la presidenta del Partido Socialista y dijo que no habían conflictos, pero todos saben que efectivamente hubo un conflicto entre que las noticias negativas, quien daba la cara era la ministra Toá, y lo que empezó a producir el desgaste de ella versus el cuidado que tenían con la ministra Vallejo. Y claramente el segundo tema, la crisis, porque hay que llamarlo así, de violencia que vive el país, de criminalidad, el número de homicidios que hemos tenido a comienzo de año, las pensiones de gracia que ha entregado el presidente también Boric, que han enturbiado el ambiente, sin duda no han contribuido, y yo creo que esas son las causas más directas del desgaste que ha tenido la ministra Toá, y la verdad que a medida que los días transcurran no veo una posible solución. O sea, no veo una posibilidad de que la ministra Toá pueda recuperar esa fuerza. El ministro Monsalve, efectivamente, el subsecretario, perdón, efectivamente tiene quizás un rol más secundario en que ha dado más soluciones. Sí, pero también es el que está siempre secundado de Carabineros, siempre el que muestra el músculo en la calle. Efectivamente. Entonces, eso yo creo que de alguna otra forma hace un contrapunto con quien tiene que asumir la responsabilidad, porque es efectivamente un ministerio que está encargado de la seguridad pública versus quien de alguna forma ha aparecido justamente entregando soluciones. Es un buen desafío porque efectivamente es una de las presidenciables que tiene el sector del socialismo democrático. Me imagino que lo van a querer cuidar y en el rol que está teniendo ahora eso no ha pasado. ¿Y ustedes ven, qué otro, a propósito que tocaste el tema de la candidatura, a quién otros ven en ese sector del oficialismo para tratar de revalidar el mandato? Qué difícil. Es una pregunta bien compleja. Hablaban de Marcelo hoy en día. El otro día escuché que el ministro de Interior... yo creo que independiente... Tienen una candidata natural. Sí, ahora sí. vayan a convencerla. Pero tienen candidata natural y que candidata que siempre va a dar pelea, que es la expresidenta Michelle Bachelet. Sí. Es candidata campañera, buena, con mucha llegada a la gente, en fin. Yo creo que independiente de la aprobación que tienen en la encuesta o la mirada, este gobierno tiene dos grandes figuras o dos figuras más potentes y me imagino que por eso yo creo que probablemente van a haber llamados para empezar a cuidarla a partir de marzo, que yo creo que el presidente tiene que hacer una especie como de cambio en el equipo, o reforzarlo, o rearmarlo, pensando justamente en este ciclo electoral que comenzamos a partir del retorno a las vacaciones. Es la ministra Vallejo y la ministra Toá. No, yo no veo otras posibles cartas hoy en día. Por cierto, está siempre la sombra de la expresidenta Bachelet, que ha tenido una nueva aparición, que no es lo nuevo, pero desde la votación del en contra a la fecha ha tenido muchas más apariciones de las que había tenido anteriores. Y siempre quien está en la sombra algo quiere decir. Ahora dicen que la están intentando desde la ONU. Sí, Se ha sonado 1000 veces, nunca ha habido una secretaria general mujer, sería histórico. Nerea, ¿tú cómo ves la disputa o qué cuerda hay para ese trompo desde la izquierda? Es bien difícil porque, claro, si bien, claro, comparto con Rodrigo que las figuras innatas de momento sería por el sector, entre comillas, a prueba de dignidad, Camila Vallejo, y por el sector socialismo democrático, Carolina Toá. Es difícil que cualquiera de las dos intente asumir ese liderazgo sabiendo que primero están ante un gobierno impopular que se mantiene en el 30% de aprobación, eso como base, y si bien, claro, las encuestas no lo son todos, para tomar una decisión de ese calibre son uno de los factores que se toma en consideración, sin duda alguna. Eso como primer elemento. Y como segundo elemento, todo indicaría
todo indicaría, por la tendencia que hemos visto en las elecciones anteriores, que vendría un gobierno de oposición. Entonces, poner a disposición todo tu capital político, con lo difícil que ha sido este gobierno, todos los hitos que hemos ido rememorando, al menos desde mayo, desde este año, hacia atrás también en programas anteriores, es difícil poner a disposición todo ese capital político para que, claro, en el fondo sea una estampa de aquí estamos nosotros, pero que finalmente sea para o que gane, en este caso, Evelyn Matei, o que gane José Antonio Kast, o quizás otra figura que salga de aquí a dos. ¿Ustedes suponen que van a hacer Chile va a hacer la excepción, que no va a aparecer nadie por fuera, alguien que no es de la política? Queda mucha agua. Queda mucha, ¿no? mucha Sí. agua. Queda Ojo mucho. que el 30% es una cifra bien respetable. O sea, que el gobierno siga teniendo 29%, según la cae en 30, 28, después de estos 2 años, con sendas derrotas políticas, con estos conflictos que había, no es un No está mal. porcentaje despreciable para tener una representación en el Congreso. Eso sí, eso sí. Don Para Rodrigo, ganar, doña Nerea, les agradezco mucho, como siempre, venir aquí a comentar y analizar los hechos que nos aparecen en la actualidad. Gracias, Rodrigo. Buenas noches, María. Nerea, Muchas que esté gracias. muy bien. Gracias, Matías. Protéjase de la delincuencia con Tepillé. Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima de contrateros en tepille.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. En las horas previas a la votación definitiva de una reforma tan estructural como las pensiones, tenemos invitado a uno de los diputados que está allí en la cancha, todos los días jugando, conversando, negociando, dando y quitando, ¿ah? Golpeando y recibiendo, en el buen sentido de la palabra. Miguel Ángel Calisto, porque están ahí en el centro, y el centro es eso. Diputado demócrata, ex demócrata cristiano, Miguel Ángel Calisto, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Alguien me decía que puede ocurrir aquí lo que le pasaba a la persona que me lo comentó, y me pareció buena la figura, que cuando él compró una vez un libro en la calle, sabiendo un poco que era pirata, dijo que no, pero yo creo que sí. Compró el libro que tenía una carátula, a color, bonita, pero adentro le faltaban páginas. Y que lo que pudiera pasar con esto es que mañana se apruebe en general lo que se llama incorrectamente la idea de legislar una reforma de pensiones que tenga el título, la carátula, a colores, bonita, pero que le falten páginas, porque en particular no estarían los votos. Para la general sí estarían. ¿Cómo andan mis dateros dentro de la Cámara de Diputados? Mira, buenos dateros. La verdad es que hoy día en las condiciones que está esta propuesta del gobierno, yo veo con mucha dificultad que se apruebe la totalidad de las propuestas que han emanado desde la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Hacienda. Particularmente porque, de alguna manera, yo creo que el gobierno extremó una posición, una visión extremadamente sobreideologizada. ¿En el 6-0? En esta discusión. ¿En el todo para solidaridad? En esta discusión respecto del control del Estado sobre la nueva cotización. Y estamos en esta guerra bizantina, en realidad, entre una derecha que está en una posición muy reaccionaria, cuando en el gobierno del presidente Piñera se habían abierto al 3-3 de solidaridad y 3 de capitalización individual para las cuentas individuales, hoy día se replegaron. Yo lo decía hoy día entre varios colegas, yo creo que el factor republicano, que no estaba antes y que está hoy día y que ha hecho que la derecha tenga esta actitud de que el 6% vaya en su totalidad al cotizante. Pero por otro lado vemos un gobierno que no ha flexibilizado ni una coma. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Eran 6-0 y ahora están 3-3. Los números a mí me indican que 6 es más que 3. Pero era obvio que tenía que dar alguna señal, sobre todo con la apertura que mostró la democracia cristiana, también nosotros que firmamos esa indicación como para comenzar la discusión respecto de empezar a flexibilizar y a conversar. Ahora, el problema es que este 3-3 es mentiroso, porque el 3% que va para las cuentas individuales, la propuesta que hoy día pasa a la sala mañana, lo que dice es que el 3% de cuentas individuales, capitalización individual, el 2,1 va a la cuenta personal, pero el 0,9 va a este seguro intergeneracional.
Por lo tanto, tú ya dejas de percibir 0,9. Y si tú sumas el 3 de solidaridad, tienes un 3,9. Es decir, prácticamente un 4,2, que era la propuesta que en algún minuto el gobierno planteó. Nosotros sentimos que el gobierno no ha flexibilizado, sobre todo en un tema que para nosotros es importante. Es decir, que la gran parte de de la nueva cotización tiene que ser para las cuentas de los cotizantes, de los trabajadores, porque de lo contrario no hay incentivo a poder participar de un sistema, ni menos legitimarlo. ¿Y con qué se paga y con qué se mejoran las pensiones actuales que son más malas? Mira, nosotros planteamos un sistema que venimos conversando también incluso desde la época del gobierno del presidente Piñera, cuando muchos de nosotros, estando en un rol más o menos similar, las circunstancias de la vida nos ha dejado nuevamente en esta posición con este gobierno. En ese minuto, con el presidente Piñera, logramos llegar a un acuerdo en decir que haya mayor libertad de los cotizantes a elegir un modelo de administración, primera cosa. Y ahí el gobierno se abrió a la creación de la apertura de la posibilidad que participen cooperativas, que participe un ente público, o sea, y que participen los privados. Más competencia y que uno elija. ¿Para administrar, o sea, hacer el back office? Sí. ¿O para que busque inversiones y rente el fondo? En ese minuto era una sola cosa, Ya. el gobierno del presidente Piñera. Hoy día ese modelo se dividió. divide en dos cosas. Lo que hace la propuesta del presidente Boric es dividir la industria. Pero en la práctica, Matías, las AFP que hoy día conocemos van a cambiar de nombre, de giro, pero van a ser las mismas que han funcionado durante tanto tiempo y se van a Bueno, pero si la gente las elige será hacer un porque refresh, ¿ah? Pero si la gente las elige después de ese refresh, quiere decir que es lo que la gente quiere, pues. Sí, lógico, pero transparentemos igual. Y si porque no, mucho quiere se decir dice, que si no, que bien muertas están. lo que pasa es que opera el mercado ahí. mucho se dice, mira, oye, estamos eliminando la FPP, pero en la realidad lo que estamos haciendo es un lavado de imagen, un cambio de figura, y donde van a operar algunas como entes administradores y otros como entes inversores, donde va a estar el Estado también participando en ambas figuras. Lo que nosotros estamos proponiendo en esta discusión, que también participen las cooperativas, es decir, otros actores que evidentemente cumplan con los requisitos, de tal manera que no sea una decisión dual, muy la lógica alemana de la administración de pensiones vía cooperativa. Ahora, voy a la propuesta de cómo mejoramos las pensiones que tú decías. Nosotros hemos planteado y hemos insistido en la necesidad que lo que nos convence más y que esperamos que eso se abra en el Senado, si es que se aprueba la idea de legislar, es la propuesta demócrata de un 4,2 para capitalización individual, es decir, del 6%, el gran porcentaje de la torta va a las cuentas de los cotizantes. ¿Pero a la cuenta del cotizante o a las? Porque es distinto el singular y el plural. Sí. El singular es 4,2 a su cuenta, o el 4, de ese 4,2 un poco a su cuenta y uno repartido en todas las cuentas. Claro, mira, nosotros insistimos en que el 4,2 tiene que ir íntegro a la cuenta de administración de pensiones. De la persona que la generó, persona que generó esa cotización. Ok. Y planteamos la figura de un 1,8 que sea un seguro intergeneracional. Es decir, que en definitiva un poco cumple la lógica de lo que ha dicho la propia derecha, que dice que el 6% sea para el cotizante. Ese 1,8 hoy día permitiría mejorar las pensiones de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores, de nuestros padres hoy, y en el futuro de los que vienen, incluyéndonos a nosotros en algún minuto cuando seamos pensionados. Pero un sistema que garantice de alguna manera seguridad social debe contemplar un elemento de flexibilidad o de solidaridad intergeneracional, porque de lo contrario estamos en una guerra vicentina. O sea, lo que está haciendo sectores de derecha es en definitiva decir que no quieren dialogar ningún tipo de reforma, y yo veo más bien una pasada de cuenta respecto a lo que pasó con el gobierno del presidente Piñera. Por eso que hoy día nosotros, ser de centro, jugar centristas en este partido es complejo, porque estamos tironeados por las visiones del gobierno, a veces con una mirada muy estatista, de control de este 6%, y por otro lado una derecha que yo diría muy reaccionaria. Se entiende. Diputado Calisto, vamos por un segundo. Se habla tanto del 3.3, el 4.2, el 6.0, el 0.6. Creo que ya la gente lo entendió y está esperando qué resulta de esto. Pero la otra parte se habla mucho menos porque es más árida, es más técnica, pero pucha que es importante. Pero una vez que definamos dónde van a ir las platas, a alguna parte van a ir las platas. Y son muchos
cientos de millones de dólares. Cientos y miles de millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces es importante que ¿quién las va a administrar? ¿A quién se las vamos a pasar? Usted, yo y el que nos escucha. Sí. Entonces, hoy, una AFP recauda, administra, E invierte. invierte y paga. Así es. Hace toda la línea. Aquí se divide, en el proyecto que mañana se vota, Sí. se divide, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué hace la primera parte? La primera parte Recauda. administra, recauda y administra. Recauda y administra, back office. Sí. Le informa, se le manda la cartola. Todo. ¿Y quién paga? El cotizante. No, ¿quién va a pagar la pensión cuando yo me pensione? ¿Me la va a pagar ese primer o me la va a pagar mi...? Lo que pasa es que este ente que recibe todo Sí. es el que paga, es el Ya, que hace todo el perfecto, proceso. todo el back office. Solamente que se crea una figura que es una participación privada o estatal que invierte Sí, eso después. los fondos. Eso es aparte. El que maneja el chanchito y dónde lo pone, dónde pone la semillita, eso veámoslo después. Pero el que recibe el pago de la cotización, lo administra, le mantiene Este informado. ente de administración. Administración. El proyecto de ahora, ¿a quién habilita para hacerlo? A privados y Ya. al Estado. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? A competir. ¿Y usted y yo vamos a poder elegir o nos van a mandar por defecto alguno? No, nosotros no vamos a poder elegir porque va a haber una licitación respecto del funcionamiento del sistema. Por eso es que nosotros creemos, Matías, que aquí hay mucho detalle que no ha sido transparentado en la discusión pública y que, pues, mira, nosotros hemos conversado que creemos que incluso este procedimiento de dividir la industria lo que va a generar es más aumento de cobros para los cotizantes respecto de la administración de los fondos, respecto de la inversión. No tenemos claridad respecto si las pérdidas las van a asumir estos entes inversores o lo vamos a seguir asumiendo los cotizantes. Por lo que nos dijo la ministra hoy día, el modelo se mantiene similar a cómo están hoy día funcionando las AFP. El gobierno no ha sido claro, por ejemplo, respecto a la corrección de las tablas de mortalidad. Nosotros hoy día tuvimos una reunión para ver si es que efectivamente el gobierno, a propósito de lo que dijo el PPD, que incluían la modificación de las tablas de mortalidad, no existe, no está en indicación, no está en el proyecto hoy día. Fue discurso nomás. Eso es un compromiso. Ya. Es Pero un, sigamos con la lógica. Y lo otro respecto al seguro de longevidad. Tampoco está en el texto de la reforma que vamos a discutir mañana. Y lo que hace la ministra dice, mira, bueno, esto lo vamos a ver en el Senado. Que es re importante el seguro de longevidad, ¿desde cuándo? Po? Pero, por ejemplo, Porque ya si no... estamos viviendo 90 años y el seguro parte de los 80, va a ser un seguro carísimo porque todos vamos a llegar, todos claro, lo vamos a cobrar. Pero lo que nos dice la ministra, la propuesta demócrata, que es concreta respecto de un seguro de longevidad, es que es impagable. Por lo caro. Y nos dijo, y la verdad es que nosotros también, por lo caro, porque representa 4 puntos de la cotización, es decir, tendríamos que ampliar 4 puntos más a lo que hoy día estamos hablando del 6%. Entonces, mira, honestamente, Matías, yo creo nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por entendernos, por llegar a acuerdo, y la verdad es que no tenemos cifras respecto de cuánto va a aumentar la pensión, no sabemos si van a aumentar los costos de administración. ¿Por qué no están los números? Es lo que le hemos pedido en todo el debate. Y no hay claridad respecto ¿Cómo se va a llegar a proyección. votar en la Cámara de Diputados Bueno, sin los números, es que- sin modelar esto, sin Bueno, tener escenarios? Nosotros tenemos nuestros cuestionamientos y por eso siendo muy responsables, porque nos toca este rol. Por sobre la ideología. Nosotros aquí no nos interesa la izquierda ni la derecha. No nos interesa si, como algunos de derecha, este es un golpe para el presidente Boric. Yo creo que esa es la mirada más mezquina que podemos veo entender. miserable. Porque en realidad hay que ver la historia, Matías. El Congreso, yo no era parte, pero le negó la reforma a la presidenta Bachelet y un grave error. Después le niega a aquellos que están en el gobierno hoy día. En La Moneda, el propio presidente, ministros, le negaron la idea de legislar al presidente Piñera. Una propuesta que es muy parecida y que habría 3% para solidaridad. Esa reforma está durmiendo en este minuto en el Senado. Sí. Y ahora, ¿Tuvo acuerdo en la Cámara de Diputados? por nosotros, que dimos los votos para abrir, olvídate la funa que recibimos en ese minuto. Hoy día estamos en una situación similar y estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para entendernos y llegar a acuerdos. Ahora, nosotros hoy día vamos a firmar mañana un protocolo con la ministra donde vamos a poner elementos que a nosotros nos interesan, como por ejemplo la PGU. A nosotros nos interesa que la PGU, que está en esta propuesta, se comience a pagar
inmediatamente una vez aprobada la reforma. ¿Y de cuánto? De 250.000 pesos. De 214 a 250. Sí. Y Ahora ya. Ahora ya. Para el 90 o para el 100. Así es. ¿Universal? Universal. ¿Para el 100%? Sí. ¿Por qué? Porque está contemplado en la reforma, en su totalidad, en todos los niveles. Por lo tanto, si queremos aumentar y generar una inyección, un efecto inmediato en el aumento de las pensiones, tenemos que financiar y dar garantías respecto de la base. Pero me parece muy razonable pagar una PGU de 250.000 pesos a quienes tengan cotizaciones o pensiones autofinanciadas con tasas de reemplazo altas y en salarios altos. Lo que pasa es que esto es porcentual, porque la PGU no es 250 para todos, es proporcional con respecto a cada uno de los niveles. Lo que nosotros planteamos es que para los segmentos más humildes, más pobres, de más bajas pensiones, la PGU comience a operar este año en 250.000 pesos una vez entrado en vigencia la reforma. Estimado diputado... Hay un elemento que tenemos en discusión de aquí a mañana para que el gobierno se abra a la idea de legislar, o sea, nos dé de alguna manera esa garantía para que nosotros votemos a favor de la idea de legislar. Pero créame que en este minuto nosotros no estamos votando a favor la distribución, la separación de la industria, las licitaciones, y en fin, hay una serie de... O sea, en este momento los demócratas están con 6 votos que tienen, sí, que pueden dirimir son claves para uno. Son el fiel de la balanza. Ustedes están por votar. En principio, podríamos la idea de legislar, que se llama así, a la idea general... Que lo vamos a resolver mañana. Y en el articulado, que se vota mañana mismo, articulado por articulado, muchos de ellos ustedes los van a votar en contra, salvo la PGU, que la vamos a votar a favor. Esa es la ley del cascarón, claro, a la cual le llaman. Así es. Entonces, el Senado va a tener un rol, si es que así se resuelve, va a tener un rol crucial en poder sentar a todas las partes y rediseñar esta reforma. A través de indicaciones. Incluso yo le decía, está la reforma al presidente Piñera, que parece ser mucho más hoy día progresista, mirándolo desde hoy, y está mejor hecha respecto a lo que se va a ir desde la Cámara de Diputados del Senado. Miguel Ángel Calisto, diputado demócrata, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, pues. Si no puedes tener el control total de tu empresa, desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. ¿Estamos de vuelta ya? Sí, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y revisando unas informaciones que estaban llegando y actualizando. Pero vamos de inmediato a nuestra pantalla para revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Declaran alerta amarilla para la región metropolitana por el intenso calor. ¿Quieres saber detalles? 24horas.cl. Y a propósito de eso, nos vamos a este sector del estudio, la pantalla esta gigante que tenemos, y vemos qué dice el pronóstico para Santiago de aquí miércoles, que mañana hasta el domingo. Mañana aparecen unas nubecillas por ahí, que no estaban ayer, no estaban. Pero, oiga, las nubes ni sombra nos van a hacer, ni nos van a aplacar el calor, porque 34 grados mañana, la más alta de los próximos días, y con 15 grados de mínima. Todo esto es probable, cielo parcial. Y luego baja ya un poco y es considerable, 31, 32, 32 y mínimas de 14, todos los días despejados. Un día como hoy, en el año 50, nació en Buenos Aires, Argentina, Luis Alberto el Flaco Spinetta. Cantante, guitarrista, poeta, compositor, artista completo, considerado uno de los músicos más importantes de su país. La gran riqueza instrumental, lírica y poética de sus obras le valió el reconocimiento en Latinoamérica y en el mundo entero. Se le considera uno de los precursores y padres del rock argentino, que es de una potencia enorme, enorme. Durante su carrera, el Flaco Spinetta tocó en varias bandas de rock y formó sus propias bandas, con las cuales grabó muchos discos que se consideran como clásicos de la música argentina. Revíselos, búsquelos, gócelos. Con el Flaco Spinetta y con su muchacha nos despedimos de Vía Pública hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir. Y no hables más, muchacha, corazón.